Sadhgurunath Um, Maharaj ki jai. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Mi primera pregunta es, veo a muchos de mis amigos que siguen diferentes senderos en la vida. ¿Por qué debería alguien seguir el sendero Siddha? When you say Cuando paths, dices you mean senderos, ¿quieres decir senderos espirituales o the way they live. la manera en que viven diferentemente? Dice Gurudev, we se are nos taught enseña in the Indian en la tradition tradición that india life que la must vida have a debe tener un purpose, propósito, that, que I'm no not just here to be estoy aquí born, simplemente live para and nacer, die. vivir y morir, I'm human, que soy humano I'm y being ser a humano human, that there is much significa more que hay mucho potential más within potencial myself. en mi interior. So what ¿Qué else puedo can I do? hacer? ¿Qué What más else puedo can I be? ser? Entonces, So en la Bhagavad Bhagavad Gita Gita viene una frase, Sarva Bhuta Hite Rataha, que significa pensar en lo bueno, la bondad, los beneficios, no sean solamente para mí, sino también para los demás. Entonces pienso que la sociedad moderna hoy se ha vuelto egoísta. Todo es acerca de mí, se trata de mi familia, tal vez mis amigos. No se trata de pensar en la sociedad en general. Entonces mi problema con la sociedad capitalista de hoy es porque creo que esta sociedad capitalista ha hecho lo mismo. Nos hace pensar cómo me enriquezco, cómo me vuelvo famoso, pero nada acerca de cómo hacer que esta bondad, que este bienestar esté por todas partes. Por ejemplo, vivimos aquí en la propiedad llamada la Granja Borden. El señor Borden compró esta propiedad en 1862, exactamente 100 años antes de que yo naciera, y eso me entusiasma mucho. Su idea era traer aquí, a esta granja, amigos que vivían en la ciudad de Nueva York para descansar, para tener un retiro. Son como 800 hectáreas de tierras de labranza y era la ganadería productora de leche más grande de la costa este en aquellos tiempos. Lo cual quiere decir que aquí en Estados Unidos ya había entonces gente que tenía esta idea, que si yo tengo esta granja lechera que estoy disfrutando, quiero traer a mis amigos y compartir con ellos la bondad de esta granja, la quietud de la naturaleza, alejarlos un rato de la ciudad. Y estoy seguro que la ciudad de Manhattan no era entonces como lo que es hoy. Pero hasta entonces, en el pasado, el señor Borden pensó en traer a sus amigos y alejarlos un poco de la ciudad. Entonces siento que tú eres afortunado porque tus abuelos, tus padres, toda tu familia extendida, tienes un punto de vista que tal vez gente que han crecido en una sociedad moderna o en una familia moderna, una familia nuclear, una familia con un solo padre o madre, tal vez no tengan ese punto de vista que tú tienes. Entonces, ¿qué es un Siddha? Un Siddha es un ser que ha comprendido el potencial de su vida humana y que sigue este Sarva Bhuta Hite Rataha. ¿Cómo puedo yo enaltecer a los demás como yo me he enaltecido? Ya se trate de riqueza física o riqueza interior, para que no sea nada más para mí, sino que pueda compartirlo con los demás. Entonces, por ejemplo, pensé que los jóvenes como tú podrían ser un faro para otros, una luz que ilumine. Y recientemente compartí en Satsang que si los hogares pudieran abrirse nuevamente, como solían ser cuando éramos niños, la gente venía y simplemente pasaba el rato. Y creo que tales lugares faltan en la sociedad actual. Si miras aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la depresión y el suicidio son dos problemas realmente importantes. Es una sociedad moderna y creo que estas cosas no deberían existir porque en lo material todo es posible para las personas. Él o ella pueden conseguir lo que quieran. Y yo digo que en Estados Unidos es un país donde las 24 horas del día, si quiero ir de compras, a comprar comida o lo que sea, antes de que uno lo pidiera todo en línea, ese es otro asunto diferente. Yo puedo ir a una tienda y comprar lo que quiera.
No creo en mi conocimiento que haya otros países con estas posibilidades. Y aún así hay depresión y hay suicidio. Probablemente los dos estén relacionados entre sí de alguna manera o forma. Entonces el sendero de los Siddhas nos da una hoja de ruta. Nos habla de la mente. Nos habla del ego. Nos habla de cómo me manejo a mí mismo o misma. Hay muchas escrituras y cada escritura es única a su manera. Pero en última instancia, cada escritura apunta al conocimiento del yo, que es el conocimiento de la conciencia. Entonces, esto es lo que nos da el Siddha. ¿Por qué tus amigos siguen caminos diferentes? Porque en cierto modo están buscando algo que no conocen, que llamaríamos felicidad o paz. Pero en su mente piensan que está allá afuera, ya sea en el irse de fiesta o hacer todas las cosas que la sociedad dice que hagan. Y cuando miras a gente famosa, de la cual ya hemos hablado a veces, justo ayer hablaba con alguien que es entrenador de un conocido jugador de fútbol soccer y me dijo, estamos trabajando con estos futbolistas jóvenes diciéndoles esto, que vas a ganar mucho dinero. Entonces no despilfarres el dinero. Trata de planear algo para ti, algo para tus padres, algo para la sociedad, para que esa riqueza que estás ganando a una edad tan joven sea útil y que no la tengas solo por un pequeño periodo de tiempo y luego se desaparezca. Y en este país, mucha gente famosa, hay que ver la condición en la que se encuentran. Triunfaron en lo material, ganaron muchos trofeos, reconocimientos, títulos, pero los miras ahora y qué es lo que les queda para el resto de su vida. Entonces, de esta manera, si tomas de estas cosas lo que las Upanishad llaman Shreya y Preya. Shreya quiere decir que es beneficioso, Preya es lo que te da placer. Así que el camino del Siddha no niega el placer, pero te dice que no te quedes atrapado ahí. Te dice que te vuelvas consciente, que hagas algo edificante, algo beneficioso. Es difícil, no lo voy a negar. No niego que ser beneficioso es difícil porque la otra parte es fácil. Puedo comer algo, puedo beber algo, puedo hacer algo estúpido y el resultado es inmediato. Mientras que este es un esfuerzo constante y continuo cuyos frutos verás a medida que avanzas en la vida, especialmente en retrospectiva. Cuando mires hacia atrás pensarás, gracias a Dios, ya sabes, esa sabiduría prevaleció en ese momento y no fui estúpido o no hice la idiotez que iba a hacer porque pensé en mis abuelos o pensé en mis padres o en mis mayores que habrían dicho algo en alguna parte. Piensa por un momento. Y cuando no tienes esas pautas o esa cerca o límites, mira cuántos tiroteos hemos tenido aquí en los Estados Unidos solo en este año. Olvídate de los otros años. Y luego escuchamos mucho de estos padres que todavía están tratando de llegar a hacer frente a esa situación, digerir esa situación. Y si bien una persona resolvió su problema, de alguna manera creó muchos más problemas que la sociedad todavía está lidiando con esos problemas y no beneficia a nadie. Entonces, hablé con unos maestros hoy y me dicen, tenemos miedo, están preocupados por ellos, no tanto por los estudiantes, sino porque dicen, yo estoy en la misma aula enseñando. Entonces, donde esa escuela debería ser un espacio abierto,
acogedor está volviéndose un espacio cerrado y los maestros están preocupados por cerrar con llave las puertas o hacer las medidas de seguridad para protegerse. Entonces, tu pregunta que debes hacerte a ti mismo, al seguir el sendero Siddha o un camino espiritual en el que estoy constantemente reflexionando, haciendo preguntas edificantes, y luego mis amigos que parecen tener una vida más fácil, realmente, ¿cuánto tiempo durarán de esta forma o de esta manera? Entonces, cuando pienso en ello, pienso, en un momento u otro, todos terminamos en un lugar religioso o espiritual. Y la pregunta que debe hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué un individuo termina en algún lugar con preguntas para las que sigue buscando respuestas? Gracias. Eso estuvo genial. Me dio mucho que pensar. Mi segunda pregunta es, ¿cómo traes uno la línea entre estar contento contigo mismo o con tu vida y conformarte con menos? Porque lo que veo es que la ambición ocurre cuando no tienes algo y quieres conseguirlo. ¿No significa eso que no está uno contento con su estado actual? Respuesta. Bueno, volvemos al concepto del mundo capitalizado que te está impulsando a ser exitoso, pero en lo exterior. Y yo creo que el éxito exterior y toda la filosofía del karma están relacionados, porque no significa que solo aquellos que tienen éxito han sido ambiciosos y se esforzaron. Hay otras personas que son ambiciosas y probablemente se esfuerzan mucho más y no tienen éxito. Entonces hablas con la gente y descubres, wow, esa persona ha invertido mucho tiempo, obtuvo muchos títulos, mucha educación, pero de alguna manera algo que está haciendo no es correcto. Y hay personas hoy en día que incluso están haciendo coaching o entrenando a las personas. Y me da risa que esta profesión nueva es tan exitosa y significa que muchas personas buscan tener éxito en la vida, aprender a ser ambiciosas en la vida, tal vez incluso llegar a ser famosos en la vida. Entonces, lo que nuestras escrituras nos enseñan es, llega a un lugar de satisfacción y luego opera o funciona desde ahí, en vez de funcionar desde un lugar interno de necesito esto, necesito aquello, necesito. Entonces, crear esa separación, ¿qué es lo que realmente quieres y qué es lo que necesitas? ¿Cuánto es realmente necesario en la vida? Porque si pensamos en todo el concepto de reciclaje, ¿qué es realmente reciclar? ¿Y qué está pasando con los vertederos? ¿Y qué está pasando con la basura? ¿Y qué está pasando con todas estas cosas? Yo le digo a la gente que hacer pedidos en línea ha simplificado la vida, pero mucha gente pide y luego devuelven las cosas. Y yo les pregunto, ¿por qué los devuelves? Y me dicen, porque no me gustó. Y yo les digo, ¿pero por qué lo compraste? Y me dijeron, porque se puede. Y de esta manera, cuando iba a una tienda antes, la gente me decía, solo cómpralos y te lo vas a quedar. Y por lo tanto, automáticamente sabes que no tienes tanto impulso de comprar ese objeto porque sabes que una vez que lo compres, tienes que quedarte con él. Vivimos una vida más simple de alguna manera. Entonces hay una cita de William Blake que dice, más es el grito de un alma equivocada. Nada menos que el todo satisfará a los hombres. Y se decía que cuando William Blake vivía, algunas personas pensaban que estaba loco, pero tenía un lado espiritual, obvio, para haber escrito algo como esto, que todo lo que el humano quiere es siempre más. ¿Y por qué? Porque su vecino lo tiene o lo vio en la casa de otra persona. Y cuando Baba Muktananda viajaba, a menudo compartía esto, que aunque en la India la gente es pobre en lo material, la gente de India está en paz. Porque todos han aceptado su nivel, su estatus en la vida.
Y ahora, yo ya no sé si puedo decir eso de India, ni si lo puedo decir de ningún país que la gente esté en paz, porque todo el mundo está sintiendo el impulso, esta ambición que es exterior. Y de nuevo volvemos a las mismas dos cosas, suicidio y depresión. Tienen cosas en lo material. Estaba visitando a alguien en Connecticut hace unos meses y me llevaron a una casa hermosa que tiene vista al océano. Y me dijeron, esto fue de la hija de un hombre muy rico que dejó esta mansión a su hija. Y la hija, de unos 30 años de edad, se suicidó. Y yo les pregunté, ¿por qué me muestran esto? Y me dijo él, para probar el punto de usted, que una persona puede ser rica, puede tener todo en lo material, incluso una hermosa casa que mira al océano, y aún así cometer suicidio. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién los llevó a ese punto? El no estar contento, contenta. Entonces, si vuelvo a Shreya y Preya, y luego pienso, ¿qué es lo que quiero? Por supuesto que quiero estar contento. Por supuesto que quiero ser un buen o mejor ser humano. ¿Cómo puedo hacer eso? Y creo que realmente tu pregunta es, tiene que haber un impulso, una ambición dentro de todos y cada uno de nosotros. Y ese impulso es lo que nos despierta. Ese impulso es lo que nos hace, como estudiantes, estudiar, como músicos, tocar música, como una persona de familia, cuidar a la familia. Pero no necesariamente se traduce ni significa que tengo que ser el mejor en lo que estoy haciendo. Porque la ambición realmente te obliga a ser el mejor en lo que he elegido ser en mi campo de acción. Entonces, encontrar esa línea fina que separa el impulso o la ambición y el contentamiento, y que te lleva a ir siempre más allá, puedes hacerlo y sin embargo al mismo tiempo seguir contento. La confusión que tiene la gente es que piensan que si estoy contento, entonces no puedo tener una ambición, pero no necesariamente es cierto. Le digo a la gente, tienes que poner un esfuerzo, hacer el esfuerzo y luego aceptar que ha sido mi esfuerzo lo que me ha traído hasta aquí. Te despiertas mañana y haces un esfuerzo un poco mayor. Básicamente, cuando piensas en la vida, en cierta manera, es constantemente hacer las mismas cosas, pero cada vez de una manera mejor o de una manera diferente y de una manera edificante. ¿Te ayuda eso? Sí. Pregunta. Mi tercera pregunta es, cuando vengo al satsang y participo en el canto, siento el amor, la gratitud, la alegría de estar aquí, ser uno con el universo. Hasta llego a las lágrimas cuando canto, cuando entiendo lo que hay detrás de lo que estoy diciendo. ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo avanzar desde aquí? ¿Debo estudiar escrituras? ¿La Guru Gita, los Vedas? Respuesta. Le digo a la gente, toma una escritura. Por supuesto que hay muchísimas. Puedes estudiar una y estudiarla bien. Porque cuando estudias bien, se abren como capas o niveles dentro de ti y luego esas capas te guiarán y te impulsarán. ¿Qué más es lo que puedes leer? Porque es maravilloso que a una edad temprana te encuentres en este espacio donde tu corazón está abierto, estás emocionalmente abierto, sabes y puedes sentir. Porque lo que sucede es que a veces durante la niñez y la adolescencia perdemos nuestra sensibilidad. Está ahí, pero por las situaciones en la sociedad o la escuela o lo que sea, nos cerramos a veces. Nos cerramos. El hecho de que puedas sentir esto, creo que es un maravilloso punto a tu favor. Así que ahora tienes que preguntarte, primero que nada, ¿estoy dispuesto a seguir adelante? Porque no tienes que cerrarte. Tú eres un músico y como músico quieres que esa sensibilidad en realidad se siga desplegando, porque solo así podrás entregar música a ese nivel.
De lo contrario, tocarás todas las notas correctas, pero no tendrá esa emoción. Y creo que lo que hace que la música sea maravillosa, o lo que nos hace amar escuchar a un músico, es su emoción. Porque no solo están tocando, sino que en cualquier campo, en nuestro campo es lo mismo también. ¿A quién queremos escuchar? ¿Con quién queremos tener una conversación? Queremos estar con alguien que esté en contacto consigo mismo. Así que encuentra, Srimad Bhagavad Gita es la más fácil. Y aquí tenemos también el néctar de las disertaciones, también en español, que es una colección de charlas acerca del 7º capítulo de la Bhagavad Gita. Es un libro voluminoso y le digo a quien quiere estudiar Vedanta que ese es un buen libro. Porque si bien es acerca de la Bhagavad Gita, el Swami ha hablado muy bien, usando su experiencia en Vedanta y su estudio del Vedanta. Entonces, hay mucho ahí. El aspecto técnico, información espiritual técnica, y le digo a la gente, toma el libro, consérvalo y ten un cuaderno de notas al mismo tiempo, porque habrá cosas que te gusten de ahí que podrías transferir a tu cuaderno de notas. Y también anotar el número de página. Y después de 5 o 10 años más tarde, puedes regresar a ver qué ha escrito el Swami, qué hay ahí de la Bhagavad Gita, cuáles fueron tus pensamientos o tus sentimientos. Y creo que es un ejercicio maravilloso volver atrás, reflexionar y luego mirar a tu propio movimiento hacia adelante y progreso. Pregunta, ¿el estudio académico es lo que recomienda? Respuesta, sí. En nuestra tradición tenemos Bhakti y Jnana, devoción y conocimiento, y por supuesto karma, la acción. Lo que yo siento lo debo poner en acción y también lo debo comprender. Y mucha gente piensa que si sigo el camino de la devoción, no necesito conocimiento. O si estoy siguiendo el camino del conocimiento, entonces yo no soy devoto. Y yo creo que en mi experiencia necesitas ambos. Porque ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es mi experiencia? Cuando leo o estudio, entenderé eso. Y luego, una vez que leo y estudio, necesito la experiencia directa. Y para la experiencia directa necesito ambos. Adi Shankara dice esto en uno de sus shlokas. Si quiero moksha, libertad, liberación, iluminación, necesito entonces bhakti. Entonces, en algún lugar, incluso Adi Shankara acepta que el sentimiento, la emoción es importante. Pero por supuesto, esto también es conocimiento porque él ha escrito tantos libros. Pregunta. Como adolescentes, pasando por la pubertad, el sexo y sus placeres se vuelven un aspecto importante en nuestras vidas. ¿Cuál es la relación entre el sexo y el SIDA, el sendero del SIDA? En los desarrollos recientes en la sociedad he contemplado esta pregunta yo mismo y me he dado cuenta y comprendo que los sabios nos hablan de autocontrol, de disciplina. Y de nuevo, la sociedad no habla de disciplina ni autocontrol. Entonces, en lugar de pensar, solo quiero divertirme, ¿no? Porque hemos convertido el sexo en un acto físico. Pero cuando escuchas a gente que da charlas de TED, por ejemplo, son muchas las charlas que hay sobre el sexo en el sitio TED, TED. Y toda esta experiencia del orgasmo y demás, la gente que comprende te hará darte cuenta de que en realidad hay un acto emocional ahí más que un acto físico. Y en la sociedad moderna lo hemos limitado a eso, a unos momentos de placer. Pero es todo un desarrollo, siento yo. Y creo que cuando la tradición india
toda la familia realmente busca al cónyuge, sea un esposo o una esposa, porque no son solo las dos personas las que se unen, son las familias enteras las que se unen. Y siento y creo que en épocas pasadas probablemente se hacía mucho más de lo que se hace hoy, porque hoy el asunto es la velocidad. Porque estoy de visita de los Estados Unidos 15 días aquí, en India, y en 15 días quiero encontrar a alguien y casarme, etc. Y a veces es un éxito y a veces es un fracaso. Y por supuesto, hay historias buenas aquí también. Igual que un animal necesita entrenamiento, hay clases para el animal. El animal necesita saber qué hacer y qué no hacer. Creo que es lo mismo con un humano. Un ser humano necesita aprender, ser entrenado para comportarse bien. Y le digo a la gente que no nos damos cuenta que en toda esta revolución sexual, o como quieras llamarlo, todavía hay tanta trata o tráfico de personas que sucede principalmente por razones sexuales, porque no estamos hablando del sexo como una actividad restringida, sino que hablamos en nuestra sociedad como una actividad desenfrenada. Entonces, cuando está no disciplinado, es como un caballo loco, suelto. Va a cualquier lugar, hace cualquier cosa. Entonces, la Bhagavad Gita, creo que en el segundo capítulo hay un verso que dice: ¿cómo debo ser? Debería ser como la tortuga. Entonces, cuando hay problemas o peligros, debería estar retraerme hacia mi coraza. Y eso es lo que hace una persona de sabiduría. Se retrae. Así que esto es disciplina, porque existe un deseo. Y luego ese deseo, en lugar de pensar que necesito cumplir ese deseo, satisfacerlo, que es lo que nos enseñan hoy, tú quieres eso, cúmpletelo. Pero tenemos que darnos cuenta de que todo lo que uno hace tiene una reacción. Y esa persona, quien sea, en una sociedad moderna, son aventuras de una noche o amigos con beneficios, etc. Estos nuevos términos que han surgido, pero tenemos que pensar que ambos humanos tienen una emoción. Y entonces no es como que la actividad estuviera hecha, terminada, se acabó, adiós, ya, bye. Hay emociones asociadas con eso. Entonces la visión del sendero Siddha se centraría en esto, que el aspecto animal de un ser humano debe mantenerse bajo control. Uno de los niyamas que tenemos se llama brahmacharya. Habla del celibato, pero más que eso, lo que dice es que mi mente debe ubicarse en el pensamiento superior. Si mi mente transcurre o vive en pensamientos elevados, entonces no nos hundirá. Entonces sí, es una necesidad humana o una necesidad de cada animal. La población es algo que sucede constantemente y todo el tiempo. Y así como los sabios y las escrituras han insistido en intentar disciplinarse, tratar de controlarse, que no te vuelvas loco y pienses que debo satisfacer este deseo, especialmente porque no hay manera, creo, en que pueda quedar satisfecho. Eso lo vemos, personas que a veces asesinan a alguien porque estaban enamorados y esa persona ahora está enamorada de otra persona y tantos otros tipos de historias. Y por supuesto, si en primer lugar hubiera esa moderación, por ejemplo, ahora dos personas famosos, actor y actriz,
pasaron todo su divorcio y se publicitó en las noticias, etcétera. Y leí algo que alguien escribió que dice, lo que hicieron ellos es muy triste para los dos, porque primero todo se le mostró al público, pero ellos dos podrían haberlo manejado de una manera mucho más humana. Pero de nuevo volvemos al asunto de la disciplina, el autocontrol. Tengo un problema contigo, necesito hablarlo contigo, necesito una conversación contigo, y siempre le digo a la gente que las conversaciones son una coma, no un punto ni un punto y aparte, ni final. Entonces no es como, ok, Sanbit, ya hablamos, terminamos, adiós, sino que mañana despertaré con un nuevo punto de vista o ángulo, tú despertarás mañana con otro punto de vista. Entonces ahora nos vamos a dormir y hablaremos mañana. Porque mañana tal vez la luna esté en un lugar diferente, los planetas están en otro lugar diferente, ha salido el sol y me despierto con una idea o alguna luz y todo mi punto de vista será diferente. Pregunta. Tal vez esta es una persona un poco extraña y la pregunta, incorrecta pregunta tal vez, pero los humanos experimentan la vida con muchos altibajos. Estoy feliz, triste, amamos, odiamos. Los siddhas siempre están alegres, siempre están felices, siempre en estado de amor. ¿Acaso este estado no le impide disfrutar de toda la gama de sentimientos que tenemos como humanos? Si uno toma demasiado de algo, se cansa de eso. Entonces, si disfrutas demasiado de la alegría, ¿te cansas de eso? ¿Sí? Respuesta. Baba Muktananda te diría, primero, tú llega hasta allá, porque no es tan fácil llegar ahí. En ese estado de alegría constante, lo que diría es que como humanos es simplemente natural, que algunos días nos sentimos bien, otros días no tan bien, algunos días nos sentimos felices, otros días tristes. Lo que realmente sucede es que me apego a mi buen sentimiento agradable y también me apego a mi sentimiento no tan bueno. Me apego a cuando me siento feliz y lo creas o no, creo que también nos apegamos a la miseria, al sufrimiento y entonces, en vez de preguntarme cómo salir de mi miseria o de mi depresión, sin saberlo uno, especialmente en esta época moderna, va uno por alcohol o por drogas o un cigarrillo. En la India también vamos por algo así, un tipo de tabaco. El tabaco, por supuesto, también hay en Estados Unidos. Vamos a todas estas cosas. Entonces, realmente, cuando comienzas a darte cuenta de que no necesitas nada de esto, Baba lo haría todas las noches en su programa. Mostraba alcohol y cigarrillos y decía, alguien vino y me entregó esto. Me lo acaba de entregar, bota cha. Muy bien. Bota cha. Y quien ha dado esto, quien quiere renunciar a esto, ha dado un gran paso hacia adelante, decía. Y algunas veces la gente regresaba, por supuesto, compraban otra botella, otro paquete de cigarrillos y le decían, Baba, te lo di hace una semana, pero no funcionó. Sigo consumiendo esto. Voy a intentarlo otra vez. Entonces la pregunta tendríamos que hacernos es, ¿demasiada alegría realmente un problema? No lo creo, porque a todos nos encantaría, me encantaría que cada día que venga y se vaya, yes, sí, y que cada uno de nosotros, como un perro, por ejemplo, el perro se levanta, está listo, emocionado, quiere salir a caminar, quiere salir a correr, quiere que juegues con él o ella, quiere que lo lleves al parque, ver a alguien más, jugar con ese otro perro, cachorro, lo que sea, disfrutar. Y cuando se termina está cansado y se va a descansar. Pero nosotros somos humanos, entonces por eso queremos pensar cómo logro un equilibrio aquí.
¿Cómo come to llegar a ese that lugar donde place estoy viviendo and en where alegría, I am viviendo in joy, but ahí, not where pero que my no, mi alegría joy no is oscile oscillating tanto? so much? Because what Porque I lo que yo think and pienso y feel siento is es that que estamos we are tratando trying de to satisfy satisfacernos a nosotros ourselves mismos through a a través de un sense that, sentido, that I think I'm placer, happy if I have this que seré kind of feliz si response. obtengo este artículo que Whereas the deseo Siddha en lo has taught exterior. himself Pero el that I SIDA don't te need enseña any of que no this necesitas nada de eso, and I can que still tú feel puedes joy. sentir la alegría. That's Este es actually el the lugar place a donde we want queremos to come, llegar para a tener sense una of sensación de detachment, a sense of desapego, una freedom, sensación de libertad, enjoy disfrutar lo que whatever there sea, is, divertirte fun con lo with que sea, whatever there is, but pero know that saber joy que la doesn't come alegría no from viene de there, allá. the La joy alegría comes llega from desde within. dentro And this y really esto is es what lo the que el Siddha has SIDA taught. nos enseña. Pregunta. And Mi my última last question. pregunta. Como As a estudiante de high secundaria, schooler, I'm estoy busy ocupado throughout the todo el day. I día. wake up just Despierto in a time to get tiempo to para llegar a school la because I slept escuela, late the porque night duermo before hasta doing tarde homework, haciendo mi and I'm doing tarea other activities y throughout the otras rest of the day. actividades que tengo durante el Finding time to día. sit down and No encuentro el reflect and tiempo para meditate is sentarme, hard. reflexionar So y when I do, I meditar. feel like I Y could be cuando lo doing hago, something pienso que else with podría my estar time. haciendo otra cosa. What do I ¿Qué do hago? here? Furthermore, a lot Muchas of veces no times me I don't siento feel motivado para ir motivated al to go templo to a the hacer puyo o temple to meditar. do puja and meditate. And ¿Cómo what creo makes this este happen? hábito? Respuesta. To create a lifestyle, Crea un estilo de vida. because Porque le I digo a tell la people gente que we siempre always think pensamos that que staying quedarse up despierto late hasta and sleeping tarde y dormir in hasta tarde es is good. bueno. Pero But en in mi my own propia experience over the experiencia, years, I a lo found largo de going to los bed años, early and encuentro waking up early que is acostarme actually a temprano y healthier life, levantarme temprano es más so saludable that I'm y less estoy tired. menos cansado. Mientras Whereas if que I si go me to bed acuesto late and tarde wake up y me late, despierto that tarde, tiredness ese actually never cansancio en goes away. realidad no desaparece. So when I Entonces cuando travel viajo, and I find me myself encuentro in this sufriendo so-called esto jet que lag, llaman jet lag, then I'd rather go to bed prefiero irme a la by cama al sunset, atardecer y luego and then despertarme a wake las up 3 o 3 or 4 de 4 la in the morning mañana, because I porque want ya to me fui a go to la bed cama muy so early. temprano. But I find that when Y I do siento that que cuando hago 3 or 4 eso days in a row, 3 o 4 días seguidos, not no only solo am estoy I en el on the ciclo de right tiempo time cycle, correcto, but my sino que mi body is cuerpo also también se rejuvenated. rejuvenece. Because if Porque you si understand the entendemos la science also ciencia accepts La that ciencia the acepta processes of the también liver, que los procesos de kidney, limpieza cleansing del of all of the hígado, toxins happens los in the morning riñones, between like 11 p.m. and se 4 limpian a.m. de toxinas So if entre that's the las time 11 de my la body noche y is las going 4 de la through its mañana. cleansing process, Entonces mi then I cuerpo need to actually está allow pasando por esa allow limpieza my own body y to go through that. permito que mi But what cuerpo happens is a esté young person, aceptando ese proceso. Pero una persona they joven think, oh, I piensa, no, don't yo no need necesito hacer this. eso. But of course, all Pero of that todo eso catches up te alcanza by the cuando time you have cumples 40. 40 años. You have issues Entonces with tienes that. problemas de salud. And why do you have health issues? ¿Y Is because por as a qué? teenager and as a Porque cuando young person, adolescente y cuando you live joven the lifestyle viviste that you el live. estilo de vida que vives. And so, Entonces, la again, disciplina the te discipline enseña that you teach yourself a ti now mismo will help you a in the vivir de una future. manera que te ayudará en el For futuro. example, Por when you're ejemplo, here in the en Estados US, Unidos aquí, la people of gente the de los services servicios da give talks, charlas, whether ya it's sea el Army or ejército, de la Navy, marina o de la Fuerza Aérea. Hay like una there's, I que think, es por Admiral el almirante McRaven William gave a McRaven, talk, dio una and his charla en talk was that YouTube the y su first thing you charla should do is fue, wake lo up and primero make que your debes bed. hacer al despertar es tender tu cama. He said, Y even though dice, you're going to come the aunque next day and ya go, sabemos oh, que te that, vas a I volver a did that, acostar then en go esa back to cama, bed. He said, cuando but there's a llegas sense hay of una sensación de accomplishment, logro, de a haber sense of alcanzado una achievement. meta. So I Así que think creo it's que the es lo same mismo thing ir al going to a templo, temple to do hacer the puya, puja or to do a la fast lectura de un text texto. reading, that Hay there's a una sense of sensación de achievement. logro, That de I que went, fui, I de que acknowledged reconozco esa that presencia divine divina, presence, not no only in solo en my mi own propia life, vida, but sino en in this todo este entire universo. universe. And the Y way la I forma en look que at lo it veo es que is yo I'm going estoy actually to yendo make para my hacer mi own propia bed. conexión. When Cuando I entro a un enter a espacio space donde se está where haciendo puja puya or o canto, chanting or meditation is meditación, being done, I me feel siento peace. bien. I Siento que feel cuando that llego a ese when I come espacio, to that space, aún sin yo unknown to saberlo, myself, I make estoy peace haciendo there. mi conexión. So I tell Le digo a people la sometimes gente, that when cuando you te bow inclinas down para or saludar o haces el pranayama gesto de or meditation, namaskar o I said, salutación, just lay there. quédate ahí. Like we have the corpse pose Igual in que Hatha tenemos la Yoga, where postura you del cadáver en Hatha Yoga,
donde nada más tienes que estar recostado, les digo, Take a moment. toma un momento, Feel siente tu relajación. Yanesh Maharaj dice, "Devache dwadi ubhak shanabhari." Just tan go solo to the llega throne a of la God. puerta de Dios y es una Pause there. pausa allí por un momento. So Así que creo, I think I veo see this in en many muchas lives, vidas, many people, muchas that when they personas are busy, que cuando están ocupadas, lo first primero thing que that goes desaparece away es is su their práctica de Hatha Yoga, practice, su their práctica de ir al temple templo, practice, su their práctica de meditation meditación. practice. And I Y le tell digo a la people, gente, no hagan don't do that. eso, no es It's bueno not para good for you. ustedes. You can Puedes skip omitir algo something más, else, but do pero these hace estas things, cosas because porque who al final, benefits ¿quién se from it beneficia? is El the individuo. individual. I said Al the estatua statue del of the gurú, a la guru, the estatua del statue of a Dios, god, of a deity, it no les doesn't matter importa. to them. I share Te this with comparto una a historia very muy simple simple. story. Un Blind ciego man va goes regularmente al on a regular templo. basis Entonces there. alguien que no es ciego le dice, ¿a So qué vienes somebody aquí? who's not blind ¿Qué says to him, ves? "What do you come here ¿Qué es for? lo que ves? What do you see?" Y le He dice, said, "I yo no don't vengo come aquí here para for nada, anything." pero But el the que one who ve, sees es decir, in Dios, God, la the divinity, divinidad, sabe knows que that I vengo come here aquí every todos day. los días. So it's Así an que es un interesting concepto concept of interesante thought de when you begin to pensamiento realize cuando empiezas a that a darte cuenta blind de que una person who persona cannot ciega see with que no his puede ver con physical sus eyes ojos físicos feels siente en alguna somewhere, parte que which es is how como we should deberíamos feel nosotros sentir y no lo when we hacemos don't porque know, because estamos we are mirando looking con at los the ojos physical eye. físicos. That Aquella person is persona está looking with mirando his con sus inner eye. ojos internos. And so Entonces, lo que what tienes you que have to do hacer is find, es I tell people, encontrar un minimum of mínimo de 15 15 minutes minutos up hasta to un maximum máximo de of 60 60. minutos. O sea, So quarter de of un an cuarto de hour to an hora hour. a una hora, Something algo que that you puedas can do. hacer. If Sin nothing, nada, just come and ven y sit. siéntate. And then Encuentra find tu your silla most más comfortable cómoda chair y and just sit. siéntate. Whether you Solo just repite do Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya or you o pick toma up un a libro book y and cantas you un text texto. something. Even if you pick up Hasta a si book eliges un libro y and lees read algo, something, una escritura, scripture, en algún lugar en tu somewhere interior within te yourself, sentirás you will feel bien, good. Because porque you te has have conectado connected con to esa that bondad. So Así que plan out your planifica tus 24 24 hours. horas, ¿sabes? You know, you think, Necesito I need este so much tiempo for para sleep, dormir, I need necesito so much tiempo for para study, estudiar, so tantas much for horas my para mi music, música, so tanto much tiempo to para play, jugar, para exercise, hacer and be with ejercicio, friends. estar con mis And amigos then y luego you just stick to persevera that. en eso. No Don't permitas que allow, una cosa u otra something or le the quite other tiempo to a la take away otra time from the actividad, other activity. que es This lo is que what siempre usually pasa. happens. We Perdemos build tiempo up en alguna somewhere else, parte we try to y make up tratamos de somewhere, compensar por otro and then lado your whole y luego schedule todo tu is horario whack. es caótico. So then you make a habit Entonces of saying, crea "Oh, el go to bed hábito, by this time." me iré a la cama a You esta just hora. start. I tell people, Tan solo an empieza. hour or two Una hora o before your dos antes de bedtime, start acostarse, la gente debe preparing prepararse for para ir a bed. la cama. So you're No not hacer doing una actividad que activities saben que los despierta. that, Por awakens them. ejemplo, la For example, gente me many people tell decía me en all todo el over the world, mundo, "I can puedo drink tomar tea and go té to e bed. irme a I la can cama, drink puedo coffee tomar and un I go to café bed." e irme a la cama. And I tell Y yo them les that digo, that eso no can't puede be ser possible. posible, porque Because you might puedes think pensar que I'm estás lying down acostado in en la bed cama, pero en and you're realidad actually estás sleeping. durmiendo, Or en are you realidad estás dreaming? soñando, Or are estás you en un in a deep estado de sleep sueño state? profundo. If Así you're que in si a deep estás sleep en el state, estado de sueño excellent. profundo, But if you excelente. are, Pero si kind of awake, kind estás of un dreaming, poco you're despierto, not como really asleep, soñando, you're just physically realmente no estás asleep. dormido, solo So físicamente many people acostado. now that I meet Entonces, ahora don't ya me drink encuentro tea or más gente coffee que in me the dice que afternoon. I no ask them toman té why. por la tarde. They said Y once les in the pregunté morning por is qué y me enough. dicen es suficiente en la If I mañana, drink it porque again ya se now, dieron cuenta I'll be awake. de que los mantiene That despiertos. means that they have realized Y that. So tienes you tú have to que become volverte sensitive sensible to a ti yourself mismo para to empezar a begin to think pensar about en una a vida life of de 75 75 years at años por lo least. menos. And so Entonces, ¿cómo how quiero que do I sean esos want 75 those años? 75 ¿Podría years? vivir más tiempo? It might live Podría, longer. es una That's a ventaja. bonus. Pero But creo que al menos I think at least after 75, 75 to 80, 80 we can be podemos estar fully in our plenamente en senses, in nuestros our sentidos, bodies, en with nuestro everything cuerpo, functioning, con todo funcionando and y have a disfrutar de joyous un time. tiempo jubiloso. All right. Thank you so much. Muchas Thank you. gracias. Very good.